Bendiciones, ¿cómo están, mujeres del Señor? Soy Ariani Sojo y una vez más seguimos leyendo la palabra de Dios. Estoy muy agradecida con Dios por permitirnos seguir escudriñando su palabra. Y he estado leyendo sus comentarios, sus testimonios, y de verdad que Dios es bueno y es maravilloso, porque es su palabra la que está transformando, es su palabra la que está obrando en nuestra vida. Es su palabra la que está trayendo vida, la que está resucitando todo lo que ha estado muerto en nosotras. Y yo doy gloria a Dios por eso. Continuamos hoy con el libro de Levítico, capítulo 16, 17 y el capítulo 18. Vamos a seguir escudriñando la palabra y todavía Dios tiene cosas gloriosas que hablar a nosotras. Vamos a ver cómo Dios comienza a instruir acerca de la familia. Así que manténgase conectada con su Biblia abierta, con su cuaderno y su lápiz en la mano, porque yo sé que Dios nos va a hablar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, yo vengo dándote gracias, vengo glorificando tu nombre, vengo exaltando tu nombre, porque tú eres bueno, eres maravilloso, eres glorioso y eres poderoso. Señor, en esta mañana nos disponemos a leer tu palabra, nos disponemos, Señor, a recibir lo que tienes para nosotras. Padre, danos el pan de este día, danos el alimento espiritual que necesitamos en este día para seguir adelante, para caminar fortalecidas en tu palabra. Señor, nos despojamos de toda distracción, de todo peso, de toda carga, y creemos en lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a comenzar con el capítulo 17. Dice la palabra de Dios así: el día de la expiación. Y habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suertes Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre él, sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio delante del propiciatorio.
Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión y se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo, y quemará en el altar grosura de sacrificio por el pecado. El que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. Y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Y el que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar al campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo: en el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas en estatuto perpetuo. Y hará expiación el sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, y se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año para todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Amén. Bueno, vemos en este capítulo cómo se instruye sobre lo que sucede en el día de expiación. Aunque esta denominación aparece con posteridad en el libro, después en Levítico 23-27, la idea crucial de todo este pasaje es el perdón de la nación. Al parecer, el capítulo 16, que ocupa la posición central, es la consumación de los 15 capítulos precedentes, a lo que motiva a vivir en obediencia a la legislación de Levítico, que vamos a empezar a leer desde el 17 hasta el 27. En el primer lugar, se le instruye a Moisés decirle a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. Solamente podía hacerlo un día determinado. También es importante que el pueblo de Israel celebre anualmente lo que ellos llaman el Yom Kippur, que es el 10º día del 7º mes, probablemente en octubre. Y está siendo hasta ahora la celebración más importante para los judíos. Ese día, más que cualquier otro, el sumo sacerdote oficiaba como mediador entre Dios y los hombres. Solamente una vez al año podía entrar en el lugar santísimo. Y esta restricción sobre la entrada de Aarón en el santuario demuestra los límites del sistema sacrificial. El acceso a Dios estaba todavía estrictamente limitado. El acceso total solo quedaría garantizado cuando el Hijo de Dios consumara la obra expiatoria en la cruz.
En este momento el sumo sacerdote ingresaba en el lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios. 3 veces se repite la idea de que la ofrenda que el sumo sacerdote presentaba era para expiación. ¿Qué quiere decir esto? Para cubrir o perdonar pecado. Debía presentar un becerro, que era el animal designado para la ofrenda por el pecado del sumo sacerdote. Debía tomar la sangre del becerro y rociarla con su dedo hacia el propiciatorio 7 veces. Era la única ocasión en que la sangre se llevaba al lugar santísimo. El propiciatorio, que era la cubierta, cubría el arca del testimonio, el cual sugería que ese era el lugar de expiación. El arca contenía los 10 mandamientos, una porción de maná y la vara de Aarón. Después de presentar la ofrenda por el pecado, se llevaba a cabo la purificación del tabernáculo y todo su mobiliario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones. Aquí vemos la palabra más fuerte para pecado, y es transgresión, y es una expresión usada para señalar sus peores manifestaciones y de todos sus pecados. La naturaleza ilimitada del perdón en este día explica por qué la sangre debía llevarse directamente al propiciatorio, directamente a la presencia de Dios. El sumo sacerdote debía echar suerte sobre los 2 machos cabríos. Uno de ellos se entregaba como ofrenda por el pecado, pero el otro debía ser presentado vivo ante Dios. Aarón, el sumo sacerdote, ponía sus 2 manos sobre el macho cabrío vivo y confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. El sumo sacerdote era el representante de Dios para toda la nación. Este día, el día de expiación, los 2 animales eran un mismo sacrificio. El primer macho cabrío simboliza el medio para la expiación, el derramamiento de sangre por medio de la muerte. La liberación del macho cabrío que se enviaba al desierto representaba el efecto de la expiación, que era la eliminación completa de la culpa. Después de lavarse y ponerse su atuendo de sumo sacerdote, Aarón saldrá y hará un holocausto y el holocausto del pueblo. El orden habitual para los holocaustos de dedicación y devoción era hacerlos después de la ofrenda de expiación y de perdón. El escritor de Hebreos, en Hebreos 9, del 7 al 15, menciona la importancia del día de expiación para los creyentes, y es que este ritual apuntaba hacia Cristo, quien sería el sumo sacerdote perfecto, porque no tendría necesidad de hacer expiación por sus propios pecados. Él también se convirtió en la ofrenda por el pecado, al presentarse a sí mismo por los pecados de todos. Como el macho cabrío que se enviaba al desierto, él también se llevó los pecados y ya no se requieren sacrificios, porque Cristo se ofreció a sí mismo y derramó su propia sangre para proveer redención y expiación. Y yo doy gloria a Dios por Jesús, por venir y sacrificarse, por ser ese sacrificio, por darse por nosotros, porque si no, en este momento nosotros estaríamos igual, llenos de ritos, llenos de religiosidad, y hay uno que nos perdona, hay uno que se ofreció a sí mismo y derramó su propia sangre para proveernos redención, para proveernos expiación, para librarnos de la culpa. Y usted y yo, mujer, tenemos acceso a Jesús. No nos alejemos de Él por el pecado, acerquémonos a Él, confesémosle nuestros pecados, arrepintámonos, confesémosle nuestras culpas, nuestras iniquidades, para que Él venga y traiga redención sobre nosotros en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a leer ahora el capítulo 17, que tiene como título El Santuario Único. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Jehová. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para ofrecer ofrenda a Jehová delante del tabernáculo de Jehová, será culpado de sangre de el tal varón. Sangre derramó, será cortado
el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y quemará la grosura en olor grato a Jehová, y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Les dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Versículo 10. Prohibición de comer la sangre. Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre, y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave que se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado, y cualquier persona, así de los naturales como de los extranjeros, que comiera animal mortecino o despedazado por fiera, lavará su vestido, y asimismo se lavará con agua, y será inmunda hasta la noche. Entonces será limpia, y si no los lavare ni lavare su cuerpo, llevará su iniquidad. Amén. Bueno, en este capítulo 17 vemos la segunda mitad del capítulo del libro de Levítico, que va desde el capítulo 17 hasta el capítulo 27. Estos capítulos van a reflejar y van a ampliar los últimos 6 mandamientos del Decálogo. Se relaciona con las palabras de Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y estos mandamientos nos van a explicar la responsabilidad del adorador hacia su prójimo. Esta sección describe el camino de la santidad. Estos capítulos Dios les enseña a los israelitas a vivir en paz con la humanidad, lo cual forma parte de la adoración. Adorar y obedecer a Dios y amar al prójimo deben complementarse. No son cosas aisladas. El amor a Dios es inseparable del amor a los demás. También los eruditos bíblicos modernos consideran que Levítico del 17 al 26 es el código de santidad, porque demanda de los israelitas una vida santa. Vamos a ver cómo esta sección del libro aborda la vida diaria de la comunidad israelita, ilustrando que la santidad afecta todas las áreas de nuestra existencia. Aquí se incluyen claras instrucciones sobre la separación. Vamos a ver cómo el concepto predominante de Levítico del capítulo 1 al capítulo 16 era la expiación. En estos capítulos es la santidad y el deseo de obedecer a Dios, que se manifiestan en la relación con el prójimo. Vamos a ver que son evidencias de una adecuada comunión con Dios. Los israelitas tampoco debían de comer sangre. El mismo texto especifica las causas. Bueno, porque la sangre representa la vida de la criatura. También porque el Señor había ordenado a su pueblo hacer expiación sobre el altar, es decir, sacrificios en los cuales la sangre de un animal determinado se derramaba como sustituto por la vida del pecador. Únicamente la sangre que se consideraba fuente y símbolo de vida puede hacer expiación por ella. Vemos cómo en este capítulo es fundamental para entender las referencias del Nuevo Testamento a la sangre expiatoria de Cristo.
Y eso lo podemos ver en Romanos 3:25 y en Hebreos 9:14. Ahora sí, vamos a comenzar con nuestro último capítulo de hoy, que es el capítulo 18, que tiene como título Actos de inmoralidad prohibidos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo Jehová vuestro Dios, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová, la desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre, no descubriréis. Tu madre no descubriréis su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirás, porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás, no llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujeres de tu hijo no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. La desnudez de la mujer y de su hija no descubrirás, no tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, son parientas, es maldad. No tomarás mujer juntamente con su hermana, para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. No te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayudarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros, porque cualquiera que hiciera alguna de estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella, yo Jehová vuestro Dios. Bueno, un capítulo muy fuerte, y este capítulo define los límites específicos para la familia. La familia es la base de la sociedad. La familia provoca y produce una sociedad fuerte y estable. No puede existir una nación si la familia no está bien definida y protegida. Dios tenía esto muy claro. Y hoy vemos cómo el objetivo de Satanás es destruir la familia. Cada una de las leyes que vemos que en este tiempo se aprueban es con el fin de destruir la familia. Ese es el objetivo de Satanás, porque Satanás sabe que si destruye la familia
puede destruir cualquier cosa de nuestra sociedad. No puede existir una nación si la familia no está bien definida y protegida. Y vemos cómo Dios da instrucciones fundamentales que deben cumplirse. También vemos que esa instrucción que nos da Dios es fundamental para que se cumpla la promesa de que Abraham sería el padre de una gran nación. Se delimitan a relaciones sexuales, se prohíbe el adulterio, se prohíbe el incesto, la homosexualidad y el bestialismo. Vemos cómo el adulterio y el incesto atentan contra la familia. El matrimonio fue instituido por Dios y cualquier agresión a esta unión santa es un ataque a Él. Vemos, no sé si ustedes están empapadas en esto, pero en esta época estamos luchando porque hay muchas ideologías que quieren venir en contra de la familia. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero en América Latina el matrimonio es legal en 8 países, en varios estados de México también. Cuba es el país que adecuó su marco legal para permitir estas uniones últimamente. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Costa Rica ya dictaron sus propias leyes al respecto en años recientes. España tiene 19 años de vigencia en este tipo de uniones. En el 2005 se convertiría en uno de los pioneros en reconocer y regular este tipo de matrimonio. Vemos cómo el matrimonio igualitario ha avanzado en países y regiones donde la aceptación del homosexualismo es alto a nivel mundial. ¿Y qué estamos haciendo nosotras? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad? También vemos cómo nos habla sobre el bestialismo. Vemos cómo claramente dice la prohibición, que es abominación, que es perversión. Y es que en el mundo hay 5 países donde está permitida las relaciones sexuales con animales. Canadá no es un delito siempre que no haya una penetración. En Estados Unidos no es delito en 16 estados. Dinamarca se ha convertido en un destino de turismo sexual con animales. En el Líbano, en España, la zoofilia no está prohibida por la ley. Todo esto es perversión delante de Jehová. ¿Y saben qué es, mi amadas? Que en este momento hay organizaciones que tienen muchos recursos, que tienen mucho dinero, que están invirtiendo en países como el nuestro para venir y traer todas estas ideologías. Y mientras tanto nosotros, los hijos de Dios, las hijas de Dios, permanecemos de brazos cruzados creyendo que esto no va a llegar a nuestra nación. ¿Cómo podemos detener esto? A través de leyes. A través de leyes. Sí, se lucha orando. Se lucha dando guerra espiritual. Pero también se lucha desde una asamblea legislativa, se lucha desde el gobierno. Por eso tenemos que orar, pero también tenemos que aprovechar momentos como el ir a votar para elegir personas cristianas que luchen con los mismos valores que dice la palabra de Dios. Yo no sé si usted se ha puesto a examinar, si usted se ha puesto a analizar la responsabilidad que nosotras tenemos como hijas de Dios de elegir a personas, de poner a personas en los puestos de gobierno que vayan con nuestros valores bíblicos. Aquí tenemos el manual que nos dice cuál es la norma, cuál es la moralidad que Dios está esperando. ¿Se pone usted a analizar antes de ir a votar quién es el candidato que no está a favor de todas estas cosas? ¿Ha analizado usted? Y usted dirá, es que el mundo ya no hay forma de detenerlo, esto sí o sí va a llegar a nuestro país. No, mi amada, tenemos que cuidar a nuestros niños que quieren adoctrinarlos, que quieren venir con estas ideologías, que quieren venir a quitarnos a nosotros los padres el control, la autoridad sobre ellos.
Los gobiernos quieren gobernar a nuestros niños, quieren tomar autoridad sobre ellos, quieren tener el poder de decisión y que los padres no lo tengamos. Pero si nosotras nos seguimos quedando de brazos cruzados y no analizamos a la hora de salir a votar, a la hora de elegir candidatos. Muchos dicen que la religión no se mezcla con la política. Déjeme decirle que están muy equivocados. Dios está metido en todas las áreas de la sociedad y debemos de ser sabias. No podemos dejarle la decisión a otros. Tenemos que dejarlo y las exhorto con la palabra a que en las próximas elecciones que usted tenga en su país, busque cuáles son los candidatos, apoye los partidos políticos que tienen los mismos valores que nos habla la palabra de Dios. Comencemos a dar una lucha cultural. No permitamos que seamos vomitados, como dice el Señor, que nuestra nación sea un vómito. No permitamos que el enemigo siga destruyendo la familia. La familia. Los israelitas debían diferenciarse de sus vecinos, especialmente en su conducta sexual. La sexualidad, la actividad sexual estaba respaldada con mandatos divinos porque era la fuente de la vida, el regalo de Dios. Estas leyes estaban diseñadas específicamente para distinguir a los israelitas de los habitantes de la tierra que estaban a punto de poseer. Tenemos que diferenciarnos, tenemos que marcar una diferencia. Y en comparación con las prácticas de adoración y los estilos de vida de las naciones cananeas, estos límites para las prácticas sexuales de los israelitas los diferenciarían claramente. ¿Por qué? Porque estaba prohibido cometer incesto, estaba prohibido descubrir la desnudez de una parienta, de una madre, de un padre, de un hijo, de una hija o de una hermana. Esta ley era importante para los israelitas, ya que no podían casarse con extranjeros. Y esto sumado a que tenían menos opciones para elegir una pareja. Como las familias solían convivir en clanes, era necesario especificar tales instrucciones. La prohibición de las relaciones sexuales con una cuñada no contradecía la ley del matrimonio por levirato, ya que en este caso el hermano estaría muerto. Lo vamos a ver más ampliamente en Deuteronomio 25. La homosexualidad está claramente identificada como un pecado, no era una enfermedad, no era un estilo de vida alternativo. Y aunque el lesbianismo no se menciona específicamente en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento sí está condenado en Romanos 1, 26, 27. Es abominación. ¿Qué quiere decir esto? Abominación. Que es un hecho repugnante, aborrecible, detestable. Otras ofensas semejantes consideradas como abominación son el sacrificio humano, comer animales inmundos, sacrificar animales defectuosos, practicar el ocultismo, la deshonestidad en los negocios y la prostitución ritual. La bestialidad, que ya les hablé de esto, se considera una perversión que sobrepasa los límites establecidos por Dios. Perversión en el hebreo es tebel, B-E-L, que significa profanación. Profanación. Solo en el versículo 23 y en el 20, capítulo 12, en el Antiguo Testamento, significa literalmente confusión en el sentido de mezclar lo que no debe ir junto. Perversión, por lo tanto, es una violación del orden que ya Dios había establecido. Vemos cómo estos capítulos son leyes que tratan los principios de la moralidad. Es una advertencia clara para evitar las costumbres de los paganos. No debemos ponernos en posición de ser tentados
a ofrecer a los demonios. Vemos como este capítulo 18 enfatiza que deben de dejar atrás todas las prácticas del paganismo, sea de Egipto o de Canaán, no seguiréis sus costumbres. Y amadas, son capítulos muy confrontativos y tenemos que examinar nuestra vida, tenemos que examinar también nuestra generación y desarraigar estas raíces de iniquidad. Estas raíces de iniquidad de nuestras familias. Esto no es para avergonzarnos. El Señor está quitando vendas de nuestros ojos para que desarraiguemos la iniquidad y nuestras familias tomen un rumbo diferente. Jehová es el único Dios. La religión de Israel no es una extensión o una copia de las religiones de los pueblos alrededor. No, los que dicen que los israelitas solamente aceptaron y adaptaron las ideas paganas de sus rituales estaban ignorando lo que nos dicen estos versículos, porque este principio en Levítico es el que Pablo enseña también de salir de en medio de ellos y apartados. No toquéis lo impuro. Para Pablo lo impuro eran las cosas y costumbres del mundo pagano. Nosotras, como cristianas, como hijas de Dios, debemos de ser diferentes. Debemos de ser diferentes. No podemos seguir siendo las mismas. Tenemos que ser diferentes. Ellos son diferentes y su vida debe demostrar la diferencia. Si no, Dios va a excluirles de en medio de su pueblo. Yo no quiero que Dios me excluya. Yo no quiero que Dios excluya a mi familia. Por eso debemos de consagrarnos a Dios. Debemos reconocer que Jehová es nuestro Dios. Y esta es una lección para nosotras. Pablo también demanda a la iglesia de Corinto que trate con este problema porque es una abominación para la iglesia de Cristo. Jehová debe ser nuestro único Dios. Y el capítulo 18 termina con una advertencia sobre las violaciones incluidas en los versículos anteriores. La tierra vomitó a sus habitantes, es decir, que estas costumbres inmorales de los paganos trajeron la ira de Jehová. Por tales prácticas Dios les echó de la tierra. Israel puede experimentar la misma condenación si practica las abominaciones de sus vecinos. Jehová es nuestro único Dios. Jehová es nuestro único Dios y debemos de reflexionar y debemos de pedirle al Señor que nos muestre si hay alguna raíz de iniquidad de alguno de estos pecados en nuestra generación. Espero que estos capítulos nos lleven a analizar, nos lleven a reflexionar, que ninguna se sienta atacada, sino que más bien podamos ver qué es lo que Dios quiere hacer en nuestra casa. Dios quiere limpiarnos, Dios quiere que Él sea el único Dios, que no vivamos una religión, sino una relación con Él, que nosotros somos diferentes, somos mujeres diferentes. Y tenemos que caminar diferente, tenemos que mostrar, nuestras acciones tienen que ser diferentes. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Yo oro, Señor, para que levantes mujeres valientes, mujeres íntegras, Señor, mujeres que decidan consagrarse por completo, que decidan consagrar su familia, su casa por completo, Señor. Yo te pido que cada una de ellas comience a dar a partir de hoy una batalla cultural, Señor, una lucha en contra, Señor, de todo este montón de ideologías, en contra, Señor, de este montón de cosas que quieren venir a entorpecer la familia, que quieren venir a entorpecer tu obra, Señor, en esta tierra. Te doy gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén.